Sí, doctor. Bueno, perfecto, muchas gracias. Nuevamente, mil disculpas por esta demora y algunos inconvenientes técnicos que lamentablemente ocurren en la parte virtual. Sin embargo, eso no nos va a impedir llevar adelante nuestra clase. Solo para fines académicos didácticos, aún si nos excediéramos un poco con algunos compañeros que pudieran estar hasta el final de nuestra clase teórica, la clase obviamente se está grabando. Bueno, entonces, de mi persona, el doctor Manuel Yupanqui. Rapidito entonces vemos algunos aspectos generales que siempre son importantes considerar cuando estamos hablando de la inflamación, un proceso muy habitual generado en diferentes ámbitos patológicos, ¿ya? Diferentes entidades mórbidas que pueden llegar a generar un proceso inflamatorio, sea pequeño, de mediana complejidad o de gran complejidad. Eso ya lo veremos después. ¿Qué dice la teoría? La inflamación podríamos conglomerar después de recoger varios conceptos. Es un proceso fisiopatodinámico. Es un proceso fisiopatodinámico que implica procesos tanto bioquímicos y obviamente procesos celulares, a modo de una respuesta orientada a la defensa y restitución de un tejido injuriado por algún agente causal. Es decir, es un mecanismo de defensa. Es un mecanismo de defensa donde un tejido lesionado, un tejido dañado, pues está sufriendo esta alteración. Y es un evento fisiopatodinámico porque justamente ya tenemos el evento patológico, el daño directo, y sobre ello se suman las respuestas bioquímicas y celulares que tiene el organismo como mecanismo de defensa y de respuesta en general. ¿Qué dicen otros textos? Como Harrison dice, es una respuesta vital del organismo frente a una agresión que desencadena una serie de reacciones en el sitio lesionado. Este concepto también lo comparte, por ejemplo, el libro de Robbins de patología. Otro concepto vertido por Mekinoff dice, es un mecanismo de defensa a través de los tejidos vivos y vascularizados contra una agresión o daño, que generalmente es de tipo local, pero vamos a ir viendo rápidamente que esta agresión se puede tornar de tipo sistémica. Hay un término antiguo que van a leer o pueden encontrar, se pueden topar con este término en diferentes textos, dependiendo la edición que manejen. Si manejan alguna edición antigua, todavía está este término de flogosis, que se entiende como una respuesta protectora cuya intención es eliminar la causa inicial de la lesión. Y flogos deriva del griego, bueno, flogosis en general, deriva del griego, que se lo puede traducir como inflamación. Flox como flama y sis, acción o proceso. Hipócrates ya nos decía en épocas antiguas que este proceso o evento de flogosis se puede traducir como un evento que quema. O si traducimos literalmente el término flogosis, nos referimos a un proceso o a una acción de quemar o en llamas o en flama, si me dejo entender. Continuemos. Hay diferentes factores funcionales, vamos a decir, propios del tejido, que van a intervenir o influenciar el proceso inflamatorio. Depende el tipo de tejido afectado. No es lo mismo que se afecte la piel a que se afecte un tejido muscular, un tejido neuronal. No es lo mismo. Además que tienen una mejor respuesta vascular en algunos tejidos en relación a otros tejidos. No es lo mismo hacerse o que se genere un proceso inflamatorio por una cortadura que tener un proceso inflamatorio por todo un trauma con lesión neuronal, un traumatismo encefalocraniano,
un trauma directo penetrante por arma punzocortante, etc. O no es lo mismo, obviamente, aquellos procesos inflamatorios donde se ven involucrados los microorganismos. Entonces, el mecanismo de producción de la inflamación es importante. El agente causal, por ende, también. La mayoría de los eventos inflamatorios que estudiamos, vemos y atendemos en el ámbito clínico médico es generado por microorganismos de tipo bacteriano, viral, parasitario o fúngico. Depende el tiempo, influencia en todo caso el tiempo de la agresión. No es lo mismo quemarse, por decir, con una vela que estar sometido a llamas y una temperatura muy elevada por más tiempo. La agresión obviamente va a ser mucho mayor y el proceso inflamatorio con mayor razón. Depende o se involucra también la respuesta tisular que tiene obviamente dicho tejido lesionado, injuriado o agredido de algún modo. Es decir, lo mismo que un inicio. No es lo mismo que la piel sufra una agresión a que el hueso sufra una agresión. La piel se puede restaurar con mayor facilidad por su propiedad de mitosis, que está muy activa, a diferencia del tejido óseo, que demora en regenerar la matriz ósea y formar obviamente nuevos componentes celulares del hueso, entre otros tipos de tejido, si me dejo entender. Entonces, dependiendo de la respuesta del tejido para mejorar su funcionalidad o restaurar el daño generado, y además eso va de la mano del apoyo vascular que tiene cada tejido. Responden mejor y obviamente se reparan con mayor facilidad aquellos tejidos que tienen un alto flujo de sangre. Y por ende, vamos al siguiente punto, la capacidad regenerativa del tejido. Si yo, como tejido dérmico, piel, tengo una alta propiedad de mitosis, entonces mi regeneración va a ser más rápida que otra. Por ejemplo, tejido neuronal. El tejido neuronal, sobre todo a nivel encefálico o a nivel central, tiene muy baja factibilidad de regeneración. Muchos autores consideran que es prácticamente nula. Pero obviamente ahí también se van a generar eventos inflamatorios. Y finalmente, influenciará si estamos haciendo uso o no de algún tipo de medicamento contra la agresión y contra el proceso inflamatorio. Hay varios mecanismos, y estos se los estoy englobando, pero aún así es muy difícil englobar a todos los mecanismos de un modo muy preciso o exacto. Hay varios mecanismos que generan la inflamación o el proceso inflamatorio. Podemos agruparlas en dos, como eventos internos o mecanismos internos y otros que son mecanismos externos. Dentro de los mecanismos internos incluyéramos aquellos biológicos que obviamente ya ingresan a nuestro organismo y generalmente también internos del tipo de los trastornos autoinmunes que conllevan procesos inflamatorios. Lo interno obviamente está relacionado con lo biológico y entre ellos están ya los mencionados que son los más habituales, microorganismos que dañan y generan lesión o agresión tisular, virus, hongos, bacterias, parásitos. En cambio, la inmunidad involucra diferentes grados de respuesta inmunitaria, desde alergias simples, que son eventos básicos inflamatorios, hasta alergias más complejas, ¿ya? E inclusive podríamos hablar de las respuestas autoinmunes o trastornos de tipo autoinmune que obviamente generan eventos o procesos inflamatorios. Las causas externas las podemos dividir en físicas y en químicas. Físicas son aquellas, por ejemplo, como agresión directa por los rayos ultravioleta, una quemadura de primer grado sobre la piel, traumas directos,
o indirectos sobre la superficie corporal, haciendo uso de objetos contundentes u otro tipo, accidentes de tránsito u otro tipo de lesiones deportivas, qué sé yo, con agente externo. Térmicos como el calor o el frío también generan procesos inflamatorios. La radiación, lógicamente, con una alteración mucho más grave que los rayos ultravioleta en sí. Compuestos químicos que puedan vertirse sobre la superficie o incluso se pueden ingerir y dañar internamente a los órganos donde se pueda vertir dicho contenido. Por ejemplo, algunas toxinas, venenos, fármacos y otros que pueden generar lesión directamente en el tubo digestivo o en otras áreas del cuerpo. Por ejemplo, otros compuestos serían las sustancias básicas y las sustancias ácidas, que en algunos tipos de trabajo pues se manipulan o se hacen uso. Los álcalis y los ácidos, ¿no? Se reconoce que la inflamación tiene más o menos 4 etapas. Esto desde un punto de vista general, ¿ya? Pero con base fisiopatológica. Hay una agresión inicial, hay una agresión y rápidamente hay una respuesta a esa agresión que es de tipo conectiva. Es decir, el tejido conectivo que está en todo el organismo genera una respuesta rápida inicial, derivado de la agresión sufrida por los diferentes mecanismos que ya habíamos mencionado. Luego viene una reacción vascular o la fase vascular, donde vamos a ver que puede haber vasoconstricción, pero habitualmente hay vasodilatación. Una tercera fase habla de la localización, que es más o menos contener el proceso inflamatorio y que no se haga más grande, que termine siendo limitado al área donde ha sufrido el daño o la agresión, la injuria, para que esto obviamente no se convierta en un trastorno de tipo sistémico. Entonces tratan de contener y localizar el proceso inflamatorio. Obviamente eso dependerá, ya decíamos, de los otros factores, cómo responde el tejido, el tipo de tejido, el flujo sanguíneo, entre otros factores que coadyuven a mantener este proceso o evento inflamatorio en un solo sitio. Y posteriormente la regeneración y reparación del tejido, cuando ya obviamente ya se ha logrado contener, se ha logrado eliminar al agente causal y lo que resta es justamente restaurar el tejido, repararlo y volver a tener la funcionalidad inicial. Desde un punto de vista clínico podríamos decir, se tiene una clasificación de la inflamación según la evolución. Según la evolución de la inflamación o del proceso inflamatorio, tenemos inflamación aguda, inflamación crónica, y varios autores indican sobre una inflamación subaguda. ¿Cuáles son las características? La inflamación aguda es de inicio rápido, de duración corta, con exudación, congestión vascular, con presencia de neutrófilos y monocitos y los signos clásicos de la inflamación, que en un momento vamos a ver, los signos de Celsius. Esa es una inflamación aguda habitual, con esas características. En cambio, la inflamación crónica, obviamente, tiene mayor tiempo de duración, es insidiosa, lentamente puede ir apareciendo, sobre todo en procesos patológicos crónicos, tuberculosis, trastornos renales, cardíacos, metabólicos, entre otros, que alteran ya no solamente un tejido, esto puede hacerse ya de tipo sistémico. Mayor duración, hay fiebre blástica, no hay exudación y hay presencia de linfocitos y fibroblastos en vez de neutrófilos y monocitos, que está en la etapa aguda. Y en la etapa subaguda, que también se conoce como una etapa intermedia entre la aguda y la crónica, la diferencia, obviamente pueden tener una que otra característica tanto de la aguda como de la crónica, pero hay presencia de fibroblastos
y en algún caso eosinófilos, pero esto ya es muy dependiente también del tipo de agente causal. No todos reconocen a esa fase subaguda. ¿Cuáles son los componentes de la inflamación? Hay 4 componentes básicos que vamos a reconocer. Está el componente celular, varias células, obviamente, de la línea blanca, de la serie blanca, leucocitos, sean de tipo polimorfonucleares, los linfocitos, monocitos, los macrófagos y otros. Después está el componente vascular, toda la pared vascular y la red capilar, obviamente, que implica aquello, las células endoteliales y otros componentes de la pared vascular. Después está el componente humoral. El componente humoral que habitualmente es generado tanto por las células de la línea blanca, pero también es generado por las propias células endoteliales. Y un cuarto componente implica al tejido circundante, a el intersticio o la parte que decíamos a un inicio, el tejido conectivo. Y ahí en el tejido conectivo encontramos componentes celulares, algunos componentes proteicos, ¿ya? O moleculares de alguna variedad que coadyuvan en el proceso inflamatorio. Entonces vamos a ir viendo rápidamente cómo es que se genera el mecanismo de la inflamación. Esto también de un modo grotesco podemos decir que encontramos 2 tipos de inflamación. La inflamación séptica y la inflamación aséptica. Es decir, inflamación séptica cuando lógicamente encontramos a un microorganismo como el agente causal, y estos son la mayoría de los eventos inflamatorios. Pero también en emergencias hay otro tipo de procesos inflamatorios que son asépticas, y eso vamos a correlacionarlo con los mecanismos que causan el proceso inflamatorio que ya habíamos visto antes. Trastornos, por ejemplo, los que no son sépticos, las quemaduras, los trastornos autoinmunes, las lesiones directas contusas o traumas que rebasen justamente las primeras capas de la superficie corporal, es decir, que sobrepasen la piel, puedan llegar hasta tejido muscular o hasta órganos internos, ¿ya? Procesos alérgicos y otros no requieren y no tienen una causa séptica, no hay un agente causal tipo microorganismo bacteriano, parasitario, fúngico o viral, a diferencia de las sépticas. Aunque, y les digo muy grotesco el término porque séptico más se usa para aquellas bacterias que realmente generan pus, ¿ya? O un proceso de sepsis. Pero podríamos englobarlo de ese modo, donde hay componentes biológicos como agentes causales, los 4 elementales, bacteriano, viral, parasitario o fúngico, y otros procesos inflamatorios que no tienen ese componente biológico. Entonces, podemos hacer una comparación de ambos procesos cuando existe un proceso inflamatorio de tipo séptico y otro aséptico. La etiología es lo que varía. Generalmente, las asépticas son eventos físicos o químicos y otros, o combinados. En cambio, la séptica es netamente biológica. La aséptica puede ser tanto súbita como insidiosa, en tanto la séptica habitualmente se la considera insidiosa, pero insidiosa en un tiempo no muy prolongado. Ojo, para no malentender, por ejemplo, los términos de inflamación aguda e inflamación crónica, por si acaso. Pero va apareciendo paulatinamente en lo que ingresa el microorganismo, genera el daño y hay una respuesta contra el microorganismo. Y básicamente
Eso implica la inflamación. La localización. Generalmente los asépticos son bien localizados o circunscritos, salvo algunos casos que pueden ser sistémicos. En cambio, la de tipo séptica puede ser localizado, pero también es difuso, dependiendo el tipo de microorganismo, porque hay microorganismos que se mantienen y se pueden contener en un sitio donde están ya asentados, podemos decir. En cambio, otros usan diferentes medios de transporte como la sangre, las vías linfáticas, que se empiezan a diseminar a varios tejidos u órganos. Por eso es difuso. La cronología. Los asépticos pueden cronologizarse, pueden hacerse crónicos dependiendo del evento. Un trauma, qué sé yo, con fractura, un trauma, como se dice, abierto, con fractura de uno o más huesos, qué sé yo, de un miembro superior, inferior. Eso va a demorar un gran tiempo en restaurarse. Y el evento o proceso inflamatorio también va a durar ese tiempo de restauración e incluso puede agravarse. En cambio, los sépticos, y no ocurre con todos los sépticos, pero la mayoría son agudos, ¿ya? Cuando el microorganismo asienta en un tejido y obviamente manifiesta desde el punto de vista clínico con signos y síntomas, el paciente se da cuenta y acude al médico. Y a veces otros se automedican. Pero una vez que acuden al médico, obviamente nosotros tratamos de ayudar y limitar el evento para que no se haga prolongado. Sin embargo, hay otros cuadros de tipo sépticos, qué sé yo, como la tuberculosis, que pueden durar meses o mucho más tiempo, ¿no? Pero eso también es en parte un poco del descuido del paciente y demás. Porque sabiendo que está con tos y tiene algunas otras manifestaciones clínicas, no acude y no hace un tratamiento. O no termina y no cumple un tratamiento, pues el caso obviamente se va a hacer más complicado y más largo. La clínica para los asépticos también impone signos clásicos, habituales, porque además es localizado. En cambio, para los sépticos hay signos clásicos, pero como a veces son más profundos, no se nota muy bien en algún caso. Por eso aparecen signos o síntomas de tipo sistémicos, ¿no? De tipo sistémicos. Y las complicaciones, bueno, dependiendo el tipo de agresión. Esto es un cuadro, no es perfecto por si acaso, pero las complicaciones cuando son asépticas pueden ser menores, pero dependiendo del mecanismo de el cual haya generado el proceso inflamatorio. En cambio, las sépticas sí tienden a complicarse si no se hace un buen tratamiento. Rapidito, ¿qué ocurre en un evento inflamatorio? Puede haber exudado o trasudado. No son lo mismo. Cuando hablamos de un trasudado, simplemente estamos hablando que se está filtrando plasma. Por eso la cantidad de proteínas es baja. El plasma, la relación entre plasma y suero prácticamente es menor. La cantidad de glucosa que pueda trasudar, que pueda trasvasar el lecho capilar, puede ser igual o menor. No encontramos gran cantidad de lipoproteínas de alta o de baja densidad. El pH se mantiene dentro del rango normal y los leucocitos en un trasudado pues son bajos. Entonces, el trasudado, ya vamos a ir viendo en un momento, paciencia por favor, es parte de uno de los mecanismos que aparece como proceso fisiopatológico en una de las fases de la inflamación. Y lo mismo con el exudado, pero el exudado ya es más complejo, porque en este proceso inflamatorio
pueden fugar más cantidad de proteínas, ya que superen los 3 gramos por decilitro. La relación plasma-suero es mayor a 0,5. La glucosa está en menor cantidad porque generalmente se consume la glucosa. Y encontramos lipoproteínas de alta densidad que superan las 200 unidades internacionales por mililitro. La relación entre lipoproteínas de alta densidad del plasma y del suero igual está por encima de 0,6. El pH disminuye bastante en un proceso inflamatorio que puede llegar a un estado de acidosis, lógicamente, y los leucocitos obviamente ya son mayores a 1000 en gran cantidad. Lo mismo, pero no vamos a reiterarlo. Este sería un trasudado y este sería un exudado, para que entiendan. Ambos son eventos inflamatorios, pero aquí, como se darán cuenta, aunque parece peor, el del lado derecho, la imagen del lado derecho, aunque parece peor, aquí no hay producción de pus, no hay detritos celulares y otros componentes tóxicos. Aquí solamente es un filtrado de plasma. En cambio, en el exudado ya vemos que hay restos celulares y obviamente aquí ya ha habido, vamos a decir, una batalla entre el agente causal, generalmente una bacteria, con el sistema inmune. Y está generado este aspecto también tipo verde amarillento, que se conoce como la pus. Entonces, eso tenemos que diferenciar para entender también cuando se habla del exudado y trasudado en un proceso inflamatorio. Hay otros eventos que rápidamente lo vamos a mencionar, es el absceso, por ejemplo. El absceso es un tipo de exudado, pero que es circunscrito. Y generalmente aparece en el espesor de los tejidos. Y el otro, el flemón, que es un término que ya no se usa mucho, sin embargo es bueno tenerlo en mente, es aquel proceso exudativo, o sea, es pus, como este de la izquierda, pero ya no está circunscrito. No está circunscrito y más al contrario, puede diseminarse con mucha facilidad. Eso después lo van a entender y aprender con detalle. Como aspecto tal vez final dentro de un proceso inflamatorio tenemos que reconocer estos eventos. Tenemos un capilar arterial, un capilar o vénula en el otro lado. Y juegan un rol muy importante estas fuerzas o la conocida ley de Starling, las fuerzas de Starling. Presión hidrostática, presión oncótica. Presión hidrostática y oncótica en el capilar, presión hidrostática y oncótica en la vénula. Presión hidrostática y oncótica en el intersticio y juega también un rol fundamental la circulación linfática. Para resumir, porque eso de seguro lo han visto en fisiología cardiocirculatoria, para resumir, estas presiones hidrostática y oncótica hacen que salga o entre agua, salga agua desde el lecho vascular al intersticio o entre agua desde el intersticio al lecho vascular. Esto por el gradiente de la presión oncótica o coloidosmótica y también por la fuerza de presión hidrostática, ¿no? Que obviamente genera procesos y eventos de ósmosis o difusión facilitada, dependiendo del tipo de tejido que esté injuriado. Pero la mayoría, obviamente, en la mayoría de los tejidos acontecen y participan estos eventos, las fuerzas o presiones. Al final, lo que ocurre es que siempre hay un remanente. Siempre hay un remanente, es decir, siempre hay mayor fuga que retorno de agua. Pero esa fuga que no retorna al lecho vascular venoso, cuando ya tienen que volver hacia la circulación sistémica, que dependiendo de la presión que se haya generado,
este volumen de líquido que escapa hacia el intersticio es recogido por la circulación linfática. Es decir, si bien hay un desequilibrio de presiones y hay fuga de agua normal en un lecho capilar que no está dañado, quien se encarga de nivelar o igualar las concentraciones y volúmenes tanto de soluto y del solvente, sobre todo del agua, es la circulación linfática. Es la circulación linfática. Entonces, estos aspectos son importantes recordarlos durante el evento o proceso inflamatorio. ¿Qué ocurre ahora sí rapidito en el evento inflamatorio ya como proceso fisiopatológico? Si bien ya está el daño, ya entró un microorganismo o hubo una agresión, un evento que ocurre de tipo vascular, ¿ya? Es justamente que tenemos una vasoconstricción momentánea, muy fugaz, muy fugaz. Sin embargo, pasa unos milisegundos y el lecho vascular se torna más, con mayor flujo. Entonces, de lo que en un instante había vasoconstricción en el lecho vascular del tejido lesionado, posteriormente pasa a ser un proceso o pasa a tener un evento de vasodilatación. Dentro de esta vasodilatación vamos a ver que hay muchos factores humorales que participan y facilitan en este caso la fuga del líquido de plasma hacia el intersticio, porque hay mayor permeabilidad. Mayor permeabilidad. Entonces, el tejido inflamado y el lecho capilar del tejido inflamado o que está sufriendo la agresión, después de la vasoconstricción, se dilata. Se dilata para mejorar el flujo de este tejido lesionado y obviamente reclutar células de tipo de la serie blanca. Pero las células endoteliales, como los propios linfocitos y otras células que están circundantes, ya emiten señales que alteran la permeabilidad del lecho vascular y obviamente generan la respuesta celular correspondiente como segunda o tercera fase. Este proceso de vasodilatación genera mayor flujo. Y al generar mayor flujo, habitualmente, si estamos hablando de un tejido injuriado en la superficie, en la piel, por ejemplo, se va a tornar rojizo. A eso se conoce como uno de los signos cardinales de la inflamación, el rubor. Pero sabemos bien que la sangre tiene una temperatura X por la hemodinamia, ¿ya? Evento físico, y por otros mecanismos. Al aumentar el flujo sanguíneo del tejido injuriado, además de verse rojizo, se va a sentir caliente. Entonces, el evento de la vasodilatación, generado por diferentes factores humorales que enseguida vamos a mencionar rápidamente, genera dos de los signos cardinales habituales del proceso inflamatorio agudo, descritos por Celsius: rubor y calor. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Recordemos que habitualmente en la circulación hay un flujo laminar. Los glóbulos rojos están habitualmente en la periferia y los glóbulos blancos están en la parte central, a manera de capas concéntricas, como una autopista. Cada hilera de glóbulos rojos sigue su carril, cada hilera de glóbulos blancos sigue su carril, y todos los solutos después disueltos en ellos, con el plasma. Siguen el flujo. Eso es lo normal, lo habitual. Pero cuando ya hay el tejido injuriado y ocurre el evento inicial de la vasoconstricción
y posteriormente la vasodilatación, la sangre se torna turbulenta, evento conocido como éstasis sanguínea. Hay éstasis sanguínea en el lecho capilar y obviamente dentro del flujo sanguíneo de ese tejido lesionado. Es decir, ya no hay las hileras, ya no hay las capas concéntricas de glóbulos rojos, glóbulos blancos. Es más, los glóbulos blancos ya empiezan a migrar hacia la periferia del flujo sanguíneo, tomando contacto con la pared vascular. Entonces, ese evento se conoce como éstasis sanguínea. La vasodilatación, si bien aumenta el flujo, pero hace que se enlentezca el flujo de ese segmento, de ese tejido lesionado. Entonces, es la éstasis sanguínea. Como ocurre acá, inicialmente hubo una vasoconstricción, pero ya se empiezan a apelotonar las células entre glóbulos rojos, que son la mayoría, y glóbulos blancos. Y los glóbulos blancos van tomando contacto con la pared del capilar. Pero hay mecanismos humorales que alteran la permeabilidad y ya permiten el paso de plasma, la difusión del plasma hacia el intersticio. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Cuando hay la vasodilatación y el flujo sanguíneo empieza a enlentecerse, se hace más lento, hay la turbulencia y todo, aumenta la presión hidrostática que decíamos hace un momento. Y al aumentar la presión hidrostática más por diferentes mecanismos, sobre todo humorales, pero puede ocurrir que la agresión haya lesionado directamente la vasculatura, que haya roto un vaso. Con mayor razón va a fugar no solamente plasma, no solamente proteínas, no solamente glucosa, no solamente lipoproteínas de alta densidad, sino glóbulos rojos, glóbulos blancos. Cuando el vaso está roto. Pero si el vaso no está roto, la presión hidrostática y factores humorales hacen que fluya el plasma de la vasculatura hacia el intersticio. Y eso genera el proceso de edema, o lo que sería el tumor, tercer signo cardinal. Entonces, la vasodilatación, ya decíamos, repito, genera el rubor y el calor. Esta éstasis sanguínea y el aumento de la permeabilidad vascular por factores humorales o directamente por agresión van a hacer que fluya plasma hacia el intersticio, y además de plasma pueden fugar también proteínas. Y esto va a hacer que el segmento, el tejido, se empiece a edematizar, se hincha. Pero esa hinchazón inicialmente es de tipo trasudativa, no es un exudado. Entonces, el signo cardinal, el tercer signo cardinal, que es el tumor, es simplemente el paso del plasma con algunos componentes de solutos como proteínas hacia el intersticio. ¿Ya? Por dos mecanismos básicos. Primero, por aumento de la presión hidrostática y segundo, por aumento de la permeabilidad vascular. Entonces, eso se traduce como un evento de hinchazón. Si fugan células rojas, obviamente ya se va a ver que también hay este evento de la equimosis o los hematomas, dependiendo del mecanismo que se esté generando como causante del proceso inflamatorio. Rapidito, entonces, ¿qué es lo que ocurre? La histamina, la bradicinina, los leucotrienos actúan entre los primeros 15 o 30 minutos. ¿Da? Y estos son justamente los que generan aumento de la permeabilidad vascular, generan el enlentecimiento, ¿ya? Que a su vez se traduce como fuga
de plasma, de ese lecho vascular, se rompen enlaces intercelulares y obviamente, la permeabilidad de la pared vascular está totalmente alterada, con lo cual escapa plasma y escapa proteínas. Entonces, eso es lo que estamos viendo en este momento como el proceso de edema. Y el tercer signo cardinal, rubor, calor, tumor. Tumor como edema, trasudación. Pero este proceso puede mantenerse varios días, 1 o 2 días, hasta 3, dependiendo el mecanismo, debido a estos factores humorales liberados por diferentes células, factor de necrosis tumoral, la interleucina 1, que mantienen todo este proceso por lo menos unas 24 horas. Entonces, ¿qué ocurre? Lo mismo, en la imagen del lado derecho, tenemos un epitelio normal con sus uniones celulares, hay un flujo habitual, glóbulos rojos, pero cuando ya hay un proceso inflamatorio, se liberan estos componentes histamina, bradicinina y los leucotrienos, alteran la permeabilidad, enlentecen el flujo sanguíneo, aumenta la presión hidrostática, se rompen estas uniones entre las células y obviamente hay fuga de plasma y fuga también de elementos proteicos, sobre todo en la primera fase, para generar el edema. El endotelio como tal participa, porque además el endotelio sabemos que libera los factores de coagulación y anticoagulación. Cuando ya se daña la vasculatura, porque ya tenemos un microorganismo ahí dentro, lo que hace es activar a la cascada de la coagulación. Y obviamente el tono muscular de este capilar va a coadyuvar, porque si está más tenso, no va a haber mucha permeabilidad. Pero si se dilata, si se relaja la musculatura de la pared vascular, pues aumenta la permeabilidad. Y además el endotelio permite lo que es la adhesión y migración leucocitaria que en un momento vamos a ver. Y entonces ahí están involucrados varios elementos, trombomodulina, proteínas S, proteína C, la prostaglandina I2, el óxido nítrico, las endotelinas, otra vez el factor de necrosis tumoral, la interleucina, las integrinas y otros. Esto vamos a saltar un momento, es simplemente cómo se activa la cascada de la coagulación. Como segundo evento, una vez que la vasculatura ya se ha dañado, aunque todo esto pasa de modo sobrepuesto, es el reclutamiento leucocitario. Las células blancas tienen que llegar hacia el sitio de la lesión. ¿Cómo lo hacen? Primero ya decíamos, se enlentece el flujo sanguíneo, se aproxima hacia la pared de la vasculatura y empiezan a generar una conexión con las células endoteliales. Conexiones a través de diferentes proteínas que tienen en la superficie de la membrana celular, ¿ya? Como son las integrinas y también están las adhesinas. Entonces, de ellas depende que este leucocito, puede ser un neutrófilo generalmente, empieza a rodar hasta que encuentra un sitio de fuga, donde la permeabilidad obviamente está aumentada, donde la permeabilidad vascular está aumentada. Y hace uso de las adhesinas, ¿ya? U otras integrinas, para que rebase la pared vascular, evento conocido como la diapédesis. Bueno, a través del mecanismo de diapédesis. En realidad el evento se conoce como la transmigración. Están migrando los glóbulos blancos hacia el sitio donde se encuentra el agente causal. Pero ¿quién los ha llamado?
Habitualmente se dice que las propias células endoteliales que ya han sido dañadas generan un estímulo de tipo quimiotáctico, pero también están las células del tejido circundante, es decir, del intersticio, como los macrófagos, inclusive las células presentadoras de antígeno, que son ellos los que van a emitir diferentes señales de tipo quimiotácticas, por ejemplo, liberando complemento 3A, complemento 5A. La A significa activado. Diferentes factores quimiotácticos, histamina, prostaglandinas y otros leucotrinos que pueden ser vertidos por el propio, en este caso, macrófago. Pero las bacterias eliminan algunos compuestos endotóxicos como los lipopolisacáridos y además estimulan en las células blancas tisulares como los macrófagos o monocitos la liberación de de interleucina 1 y del factor de necrosis tumoral, además de la interleucina 6. Y ellos son también elementos humorales que activan a las células endoteliales para que puedan justamente presentar estas proteínas, como la proteína Sialyl-Lewis X, o las proteínas como la selectina E, que es la selectina endotelial, y otras para que obviamente ocurre el evento de la rodadura, por un lado, la adhesión y finalmente la transmigración por diapédesis. Lo mismo, visto de otro modo, está el leucocito con sus proteínas de adhesión en la superficie, está la glucoproteína Sialyl-Lewis X, están las integrinas y las células endoteliales tienen también esas proteínas de interconexión que son la selectina P y la selectina E. Entonces, esos permiten la rodadura, o sea que el glóbulo blanco ruede sobre la pared vascular hasta que busca o encuentra un sitio de permeabilidad vascular. Cuando ya está cerca de un sitio de fuga de plasma, el leucocito se adhiere a través ya de otros elementos conocidos como los ligandos de integrinas, de la variedad del ICAM1. Pero también pueden coadyuvar otros factores proteínicos de la membrana celular como el PCAM1 que permiten el proceso de transmigración desde la vasculatura hacia el sitio de la lesión. Y obviamente en el tejido circundante, en la matriz extracelular, ahí tenemos fibrina y tenemos fibronectina. Entonces, para llegar hasta el sitio donde está el agente causal, el microorganismo, los glóbulos blancos, básicamente los neutrófilos, siguen rodando en el tejido circundante a través de otras proteínas también de anclaje que les permiten llegar hasta el sitio de la lesión. Entonces, en resumen, lo que un glóbulo blanco hace para llegar al sitio de la lesión es hacer uso de estas proteínas, la selectina P y la selectina E, pero que estas son dependientes del endotelio, y el glóbulo blanco tiene para unirse a la selectina P proteína Sialyl-Lewis, y para unirse a la selectina E lo mismo. ¿Qué permiten esto? Que el leucocito ruede. ¿Quiénes? Por ejemplo, neutrófilos, monocitos y los linfocitos. Para la selectina E, habitualmente para neutrófilos, monocitos y linfocitos T. La selectina L o selectina leucocitaria, que es propio de los leucocitos, se une también a otra proteína endotelial que es la GlyCAM1 o CD34. Igual permite rodadura para neutrófilos y monocitos. Pero cuando ya van a pasar de la vasculatura hacia el tejido dañado, hacen uso de las integrinas, de las ICAM y de las VCAM, ¿ya? Moléculas de adhesión intercelulares, y las moléculas de adhesión vascular y celular. Así se
traducen las ICAM y las BCAM. Entonces, los leucocitos tienen en su superficie las integrinas, CD11, CD18, que también son conocidas como LFA1 o MAC1, o la integrina BL4, BLA4. Esos son los que permiten la adhesión, se adhieren ya más fuerte y ya pueden traspasar desde el lecho vascular hacia el tejido. ¿Ya? Lo que es la transmigración. Bueno, no vamos a detallar mucho, si no se nos va también el tiempo, y aunque ya hemos sobrepasado. Pero, ¿quiénes llaman a los leucocitos? Son los factores quimiotácticos o quimiosinas. ¿Ya? Hay varias quimiosinas, es una familia de proteínas que vamos a ver rapidito en un segundo, pero también está el complemento 5 activado, el complemento 4, el complemento 3 activado, el leucotrieno B4, la tromboplastina activada, no, el tromboxano A2, también está la interleucina 8, factores estimulantes de colonias. Estos son los que justamente llaman derivados de diferentes tipos celulares y llaman a los leucocitos para que lleguen obviamente al sitio de la injuria o donde está ocurriendo el evento inflamatorio. ¿Y qué es la quimiotaxis? Simplemente es la migración leucocitaria hacia el sitio de la lesión gracias a un gradiente químico. Entonces, las quimiosinas son una superfamilia de proteínas pequeñas de entre 8 a 10 kilodaltonas que actúan como factores quimiotácticos, atrayentes. Hay varios tipos, no voy a detallar mucho, ahí tienen la presentación, la diapositiva para que puedan revisarlo, y lo mismo en esta diapositiva. Esas son las quimiosinas o quimioquinas. Lo que hacen las quimiosinas es unirse a un receptor tipo receptor para quimiosina, voy a decirlo así, pero que generalmente se llaman CXCR1 y diferentes variedades, CXCR2 y así. Hay muchos receptores que tienen los leucocitos. Entonces se une el factor quimiotáctico al leucocito y lo activa y le da la alerta, dice, hay daño, hay que ir a tal sitio. Y entonces el leucocito empieza a migrar. Lo mismo, no vamos a detallar mucho. Igual, esto es cómo actúan las quimiosinas. ¿Qué leucocitos están involucrados en un proceso inflamatorio? Básicamente las células inmunitarias. Estas células inmunitarias son atraídas por el flujo sanguíneo que se está enlenteciendo y por los factores quimiotácticos. Derivados también del efecto de la histamina y otros compuestos que generan vasoconstricción inicial y posteriormente vasodilatación. Entonces, las citocinas generadas por diferentes células, tanto endoteliales, tisulares y los propios glóbulos blancos, generan estos mecanismos. Histamina, por ejemplo, aumenta la permeabilidad y genera la contracción del músculo liso. Aunque eventualmente, decíamos, hay una vasoconstricción generada por la histamina y otros como el leucotrieno B4, después hay vasodilatación. Las citocinas como la interleucina 4 o la interleucina 13 generan diferenciación de los linfocitos T helper 2 y producción de inmunoglobulinas de tipo E o, dependiendo de otras variedades, inmunoglobulina M o inmunoglobulina G, derivado de los linfocitos B. Factor de necrosis tumoral alfa genera el proceso inflamatorio, como tal, es un factor proinflamatorio. Y hay otros mediadores de tipo lipídicos, los leucotrienos y las prostaglandinas, que alteran también la permeabilidad vascular, ¿ya? Y también generan factores quimiotácticos. Habitualmente lo que ocurre es que un microorganismo tiene este componente, el lipopolisacárido, y la célula ya reconoce ese lipopolisacárido, habitualmente el macrófago y el neutrófilo, que son los que tienen capacidad fagocítica.
y se genera una serie de mecanismos intracelulares, tanto en el macrófago como en el neutrófilo, que involucran obviamente la producción de diferentes enzimas y otros componentes para que puedan obviamente después eliminar a este microorganismo. Pero también están involucrados estos receptores que se conocen como los receptores tipo TOL o los TLRs, que son los receptor like receptor TOL, algo así se traduce en inglés. Receptores tipo TOL. Esos son los que reconocen al lipopolisacárido. Y repito, desencadenan un mecanismo de respuesta intracelular que llega a generar diferentes enzimas como las caspasas, y esto obviamente va a generar una especie de... Son como, digamos, como misiles que empieza a lanzar el glóbulo blanco, tanto el neutrófilo o el macrófago, cuando ya ha fagocitado esta célula al microorganismo, para obviamente dañar, romper su barrera si tienen la cápsula, romper también su membrana celular, y como sabemos que las bacterias tienen alta presión, rápidamente mueren y les generan una apoptosis. Bueno, y eso ocurre con el evento de la fagocitosis. Hay un reconocimiento, se interioriza al agente causal y después ocurren todos los eventos previamente mencionados hasta que se daña, se elimina al agente causal, pero se rescata algunos componentes. Se rescata algunos componentes para que después pueda presentar, por ejemplo, el macrófago lo presenta en su superficie de la membrana celular y lo presenta a otras células para reconocimiento. Y ahí también participan las inmunoglobulinas, como por ejemplo las inmunoglobulinas M y la inmunoglobulina G, que generan un mecanismo conocido como opsonización, que no es otra cosa que agarrar al microorganismo y decir, ojo, ojo, aquí está, este es el que está generando el daño. Y fácilmente viene otra célula blanca, neutrófilo o macrófago, reconoce que este microorganismo está con inmunoglobulinas y se lo come, sin preguntar. Se lo come y obviamente lo daña, lo elimina. Entonces, la opsonización se traduce como opson, sazonar, como si sazonaran al microorganismo y se lo come después el neutrófilo o el macrófago. Bueno, estos son los receptores para opsoninas. Otro día con más detalle. Recordar cuáles son las inmunoglobulinas que participan también durante el proceso o evento inflamatorio: la inmunoglobulina G, inmunoglobulina A, inmunoglobulina M, inmunoglobulina E, inmunoglobulina D. Esto voy a simplemente mencionar un ratito. La inmunoglobulina G aparece durante la respuesta secundaria, ¿ya? Es decir, ya de largo, cuando ya el proceso inflamatorio se hace un poco más largo, y participa en lo que es la opsonización, sobre todo de las bacterias. Puede atravesar la barrera la barrera placentaria. En cambio, la inmunoglobulina A está generalmente en todas las mucosas y también en la leche. La inmunoglobulina M aparece o es la primera que se puede formar durante el proceso inflamatorio, en la fase aguda del proceso inflamatorio. La inmunoglobulina E habitualmente aparece en trastornos de hipersensibilidad, en alergias y en infecciones producidas por parásitos. Y la inmunoglobulina D se encuentra en la superficie de las células tipo B. Bueno, es cómo participan otra vez las inmunoglobulinas, el proceso de la opsonización y después la fagocitosis que genera. Pero también las inmunoglobulinas, en algún caso, pueden ser de tipo quimioatrayentes.
El complemento también participa, esto ya es parte de la vía de respuesta inmunitaria, pero básicamente tenemos que mencionar solamente al complemento C3 y al complemento C5. El C3A, que es activado, y el C5A también activado, porque ellos participan durante el proceso de la inflamación y en la opsonización. Los otros complementos no participan directamente en procesos inflamatorios o de opsonización. Bueno, es un poco complejo todo esto. A veces hay una respuesta exagerada de las células blancas. ¿Ya? Los neutrófilos pueden exceder en su fuerza de ataque contra el microorganismo y en este caso dañan al propio tejido. Por ejemplo, los neutrófilos pueden dañar al tejido en las vías respiratorias, causando síndrome de distrés respiratorio. Los linfocitos, obviamente, al tener una respuesta muy activa, pueden generar rechazo del trasplante. Los eosinófilos o los anticuerpos tipo inmunoglobulina E generan respuestas que desencadenan el asma. Otros anticuerpos complemento y los neutrófilos monocitos pueden estar vistos involucrados en los procesos tipo glomerulonefritis y así, en varios eventos. Entonces, eso es cuando la respuesta celular del glóbulo blanco es exagerada o persiste en el tiempo por diferentes factores. Los factores reactantes de fase aguda también son importantes recordarlos. A la proteína C reactiva, la proteína amiloide A y la amiloide A sérica tienen algunas particularidades. La proteína C reactiva inicia en 4 horas una vez que aparece en 4 horas después que ha empezado el evento inflamatorio. Su cantidad siempre está menor a 1,20 miligramos por decilitro y se une justamente a la fosfocolina. Y esto determina justamente la aparición y la detección de proteína C en la fase aguda, justamente. Y estimulan al complemento y al factor de necrosis tumoral. Después, la proteína amiloide sérica A, que tiene una concentración menor a 1 miligramo por decilitro, lo que genera es adhesión y quimiotaxis. Es como un factor quimiotáctico. Se asocia a la lipoproteína de alta densidad, otra vez como factor quimioatrayente, e inhibe la agregación plaquetaria y el aumento de la prostaglandina E2, que son los que generalmente producen vasodilatación y el efecto procoagulatorio. Los leucocitos que se involucran, pues tenemos a los macrófagos, que producen las especies reactivas del oxígeno, óxido nítrico, interleucina 1, interleucina 12, interleucina 23, otras quimiosinas y generan la fagocitosis. Están activados los macrófagos por el interferón gamma. Ojo, el interferón gamma que liberan algunas células endoteliales o algún tejido injuriado es el que llama y activa al macrófago. En cambio, los neutrófilos, que obviamente representan el 70 o 60% de todos los leucocitos, son los primeros en actuar. Ellos pueden producir elastasas, colagenasas, factor activador de plaquetas, catepsina G y otros. Y se activan habitualmente por el factor de necrosis tumoral y la interleucina 17. Tenemos ahí también a los monocitos, que son otra variedad que habitualmente se dice que son los que forman y generan más macrófagos. Entonces, estos monocitos, como los macrófagos, tienen receptores para lipopolisacáridos o los receptores tipo TOL. Bueno, eso no vamos a detallar mucho. Están también los eosinófilos, que representan el 1 a 3% de todos los leucocitos. Habitualmente aparecen solamente en infecciones parasitarias o eventos alérgicos. Ellos producen mieloperoxidasa y otros componentes oxidativos que también eliminan a estos microorganismos. Y por otro lado tenemos también a los basófilos, que solamente representan el 0,5 a 1% de la población de los leucocitos. Ellos producen histamina, heparina,
mieloperoxidasa, también tienen exonucleasas, aparecen habitualmente en procesos de urticaria, asma, rinitis, shock, y son activados por interleucina 3, interleucina 4 e interleucina 13. Ahí están los eosinófilos y los otros. Y finalmente los linfocitos, que son de la variedad de tipo linfocitos T y los linfocitos B. Los linfocitos T obviamente tienen otras subvariedades que no las vamos a detallar mucho, en cambio los linfocitos B son los que van a producir los anticuerpos. Hay muchos mediadores químicos o factores químicos o humorales. Entre ellos tenemos histamina, serotonina, prostaglandinas, leucotrienos, factor activador de plaquetas, metabolitos del oxígeno, óxido nítricos, citocinas, quimiosinas y demás. Cada una tiene una función específica. Vasodilatación, los primeros, relajación del músculo vascular, como el óxido nítrico, para vasodilatación también, y los factores como interleucina 1, factor de necrosis tumoral, lo que hacen es justamente hacer parte del reclutamiento y seguir generando estímulos proinflamatorios. Bueno, eso es cómo participan los factores humorales. Reconocemos que hay dos tipos de inflamación, básicamente, según la evolución, la inflamación aguda, con los diferentes cambios vasculares que ya hemos mencionado. Hay reclutamiento de neutrófilos generalmente y otros mediadores humorales. Pero la lesión aguda fácilmente pasa a resolverse cuando se elimina la agresión, el estímulo causante, cuando se eliminan los mediadores y las células inflamatorias agudas, es decir, que ya no haya más neutrófilos, por ejemplo, y cuando hay sustitución de células lesionadas y se recupera y se restaura el tejido. Pero si el evento continúa, si todavía tenemos un factor agresivo, todavía tenemos factores humorales de tipo interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral y otros, o todavía tenemos células tipo neutrófilos, el daño puede agravarse y se conoce como el proceso inflamatorio crónico. Y el proceso inflamatorio crónico ya no termina con reparación del tejido. Al contrario, lo que ocurre es generar un tejido fibroso. Y ese tejido fibroso, básicamente, dependiendo del tejido, ya no es funcional. Ya no es funcional. Entonces, hay que siempre tratar de resolver la inflamación aguda para que se pueda restaurar y regenerar o reparar el tejido. Porque si no, de otro modo, esto va a conllevar a fibrosar gran parte del tejido lesionado. Entonces, en los eventos crónicos, en inflamación crónica, si bien hay fuga, no va a haber un edema ya considerable. Y en vez de neutrófilos, los que aparecen son los monocitos, linfocitos y los macrófagos. ¿Y qué hacen estos? A través de diferentes factores de crecimiento, factor de crecimiento fibroblástico y otros, hacen que se generen nuevos vasos sanguíneos y se formen fibroblastos, con la finalidad de separar el tejido, pero reemplazando a las células habituales. Reemplazan, qué sé yo, el tejido hepático por tejido fibroso. Y por ende, este tejido ya no es funcional. Eso ocurre en una inflamación crónica. Lo mismo. Entonces, la inflamación a través de diferentes mediadores como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1, genera justamente la activación del macrófago, y este macrófago activado sigue liberando más cantidad de estos factores humorales y que estimulan generalmente a los neutrófilos. Pero si el evento ya es crónico, este macrófago libera otras citocinas como la interleucina 12 y en vez de estimular al neutrófilo, ahora estimula al linfocito T. Y el linfocito T activado sigue estimulando a otros macrófagos a través de la producción del interferón gamma. Y así se genera un ciclo o círculo vicioso
donde se estimulan muchos macrófagos y linfocitos que terminan generando la producción y reparación de un tejido, más que reparación, el reemplazo del tejido normal por tejido fibroso, porque activan, ya decíamos, a los fibroblastos. Casi para ir cerrando, por favor, denme estos minutitos más. Ocurre que en algunos eventos inflamatorios, la inflamación que era localizada o que se estaba intentando hacer localizada, se hace sistémica. ¿Ya? ¿Qué dice el concepto de inflamación sistémica o el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, el SIRS? Es la diseminación general del proceso inflamatorio magnificado en respuesta a un cuadro infeccioso diseminado, con cambios metabólicos y con afectación obviamente de tipo sistémica, mediado habitualmente por interleucina 1, interleucina 8, el factor de necrosis tumoral alfa, la prostaglandina I2 y el óxido nítrico. ¿Cuándo hablamos de inflamación sistémica? Cuando la temperatura está por debajo de 36 grados o por encima de 38. Cuando los latidos del corazón están por encima de los 90 latidos por minuto. Cuando la respiración, la frecuencia respiratoria está por encima de las 20 respiraciones por minuto, o cuando la presión arterial de dióxido de carbono está menor a 32 milímetros de mercurio. O si encontramos en un recuento leucocitario glóbulos blancos por debajo de 4000 por milímetro cúbico o glóbulos blancos por encima de 12000 por milímetro cúbico. O en su defecto encontramos un porcentaje mayor al 10% de células inmaduras. Y de modo clínico se dice que la inflamación sistémica existe cuando hay 2 o más de estos criterios. O sea, si nuestro paciente llega con fiebre más de 38, ya es un criterio. Si nuestro paciente está taquicárdico, taquipnéico, ya tenemos 3 criterios ahí. Fácilmente podríamos decir que este paciente está con SIRS, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Ya? Y ya se habla, bueno, esto es ya un término antiguo, pero se ha ido modificando con el tiempo. Se habla de sepsis cuando, además de esos criterios, encontramos que realmente hay una bacteria y se está produciendo probablemente pus en algún tejido. Y luego pasa a eventos de shock, de falla multiorgánica, pero eso ya es otro tema. Esto simplemente ya es la parte de la farmacología, cómo desde el tejido lesionado se libera los componentes fosfolipídicos de las membranas celulares. Cuando se rompe una célula, cuando muere una célula, se liberan los componentes fosfolipídicos de la membrana celular. Ahí actúa justamente las fosfolipasas y esta empieza u origina el ciclo del ácido araquidónico, que puede seguir 2 vías, el ciclo de las ciclooxigenasas, o la vía, mejor dicho, de la ciclooxigenasa o la vía de la lipooxigenasa. Dependiendo de cuál vía siga, que obviamente está generado por respuestas enzimáticas, estas van a producir prostaglandinas, van a producir tromboxanos y van a producir, por otro lado, también leucotrienos. Y al final de cuentas vamos a tener también prostaglandinas de tipo D2, E2, que generan vasodilatación y aumento de la permeabilidad, o lipoxinas A4, lipoxinas B4, que inhiben la adhesión y la quimiotaxis de los neutrófilos, eso ya como factores antiinflamatorios, y los leucotrienos de tipo A4, C4, D4, E4, varios de estos que participan en la quimiotaxis, por un lado, y también generan broncoespasmo y aumento de la permeabilidad vascular dentro de un proceso inflamatorio. Entonces, cuando nosotros pensamos en tratar de resolver un evento inflamatorio,
lo que tenemos que hacer es darle, obviamente, antiinflamatorios de diferentes variedades. Podemos usar los AINES, que son básicos, antiinflamatorios no esteroideos, o podemos usar los antiinflamatorios esteroideos. El cuadro en sí, esta diapositiva está dirigida a reconocer dónde actúan los AINES, por ejemplo. Los AINES simplemente actúan inhibiendo a esta enzima, la ciclooxigenasa, en una o en sus dos variedades, la COX-1 o la COX-2. Ahí inhiben los antiinflamatorios no esteroideos. Entonces evitan que se produzca toda esta cascada para generar los diferentes componentes tipo prostaglandínicos. En cambio, los esteroides, los antiinflamatorios de tipo esteroideos, dexametasona, betametasona, clobetasona, bueno, todas las zonas que conocemos, actúan directamente sobre la fosfolipasa. Entonces, al actuar sobre la fosfolipasa, evitan todo el ciclo de descomposición, no, perdón, no es de descomposición, el ciclo metabólico del ácido araquidónico. Y evitan todo el ciclo metabólico del ácido araquidónico. Es decir, un antiinflamatorio de tipo esteroideo, dexametasona, por ejemplo, inhibe todo este proceso. No se forman prostaglandinas, no se forman lipoxinas y no se forman leucotrienos y otros. Entonces, dependiendo del proceso o el evento patológico, se pueden hacer uso simplemente de inhibidores de la ciclooxigenasa o inhibidores de las fosfolipasas. Lo mismo, y ahí están justamente los fármacos más utilizados y sus mecanismos de acciones. La aspirina, el paracetamol, la indometacina, el ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, piroxicam, meloxicam, ketoprofeno y otros. En cambio, en el lado izquierdo, en el cuadro izquierdo, tenemos los esteroides, cortisona, hidrocortisona, metilprednisolona, prednisona, triamcinolona, la betametasona, dexametasona. Bueno, esos son los que se usan habitualmente. No vamos a repetir mucho, es el mecanismo de acción y con esto concluiríamos nuestro tema de